Muy buenos días a todos. Es un gran placer para mí retomar esta hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, esta hora de la Ortega, con una personalidad en el mundo latinoamericano y un buen amigo de la Fundación, Germán Ríos, que es profesor asociado y jefe del Observatorio para América Latina del Instituto de Empresa. Es socio de la consultora Trevia, que es una consultora muy destacada, como todo el mundo sabe, en comunicación y posicionamiento estratégico. En su trayectoria académica se licenció en Economía por la Universidad Central de Venezuela, luego hizo un máster también en Economía en Johns Hopkins University y una MBA en el Instituto de Estudios Superiores de la Administración, también un máster en Filosofía Económica en la Universidad de George Washington. Ha enseñado macroeconomía, política fiscal, análisis de costo-beneficio, desarrollo económico, tanto especializado en Latinoamérica como a nivel global en diferentes universidades de su propio país, de Venezuela, pero también en Reino Unido, España, Estados Unidos. Durante el año 10-11 fue Andrés Bello Fellow en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, donde dirigido por nuestro buen amigo Edwin Williamson, con ese maravilloso libro que tiene de la historia de Latinoamérica que hace unos años se tradujo al español por el Fondo de Cultura Económica. En su trayectoria profesional ha sido director corporativo para asuntos estratégicos de la CAF, del Banco de Desarrollo para América Latina. También ha sido director de inversión pública del Ministerio de Planeación de Venezuela. Ha sido analista del Banco Mundial para países como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Ha trabajado como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la Comisión Económica para Latinoamérica de las Naciones Unidas. En fin, es una personalidad, como ven todos ustedes, destacadísima en el análisis económico de la región y, por tanto, de nadie más adecuado para hablarnos hoy del tema, ¿no? Del impacto que está teniendo en la economía latinoamericana fundamentalmente, pero también, digamos, con este pie en España de esta pandemia. Él además tiene una amplísima trayectoria de informes y de trabajos en investigación como coautor, recuerdo ahora mismo, de una de las últimas monografías, Macroeconomics and Oil, ¿no? Publicada por Pearson, que tuvo un fuerte impacto en medios académicos y de análisis económico, pero bueno, su currículum, como creo que ha quedado mostrado, es realmente impresionante, es una de las, como digo, de las grandes personalidades de análisis económico a nivel global y para nosotros en el instituto es un auténtico privilegio contarle como amigo y tenerle con nosotros para compartir con nosotros esta hora de la Ortega. Querido Germán, estás en tu casa, ya sabes que aquí tienes muchísimos amigos y que estamos deseando escucharte. Yo me callo hasta el momento del coloquio que te iré comentando las preguntas que hagan nuestros asistentes. Tuya es la palabra, Germán. Muchas gracias, Antonio. Es un verdadero placer estar acá. La única cosa que tal vez extraño es que, como tú dijiste, La Ortega es mi casa y la verdad que me gustaría estar en ese hermoso edificio que ustedes tienen acá en Madrid. Has sido demasiado amable cuando me presentaste. Has dicho tantas cosas que hasta yo mismo me quiero escuchar ahora después de todo lo que has dicho, ¿no? Bueno, lo que yo quiero hacer hoy es contarles un poco eh, lo que va a pasar en América Latina, lo que yo creo que va a pasar en América Latina con todo el impacto del COVID-19. Como ustedes saben, América Latina es una región muy diversa, ¿no? Hay muchos países y son bastante heterogéneos, con lo cual a veces se hace muy difícil generalizar. Yo voy a tratar de tomar algunos aspectos comunes para la región y luego en las preguntas podríamos de repente enfocarnos en algún país que ustedes quieran, ¿no? La primera cosa que les quiero comentar es que esto del COVID-19 va a ser como antes de Cristo y después de Cristo. Yo creo que por muchos años vamos a estar hablando de antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia
había un dicho que creo que se usa aquí en España, pero que también lo usamos mucho en América Latina, que decía que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿no? Eh, Ese dicho, si uno lo quisiera aplicar ahora después de la pandemia, es que de economista, epidemiólogo y loco todos tenemos un poco, porque la verdad que para estudiar este fenómeno hay que saber un poco de muchas cosas. Así que haciendo estas salvedades, les quiero contar un poco cómo ha tenido el impacto el COVID-19 en general en el mundo, pero en particular en nuestra región, en América Latina. Bueno, esto ya lo dijeron, así que déjenme empezar con algunas consideraciones generales. Eh, es muy difícil en este momento hacer proyecciones económicas, ¿no? Como algunos de ustedes seguramente siguen los reportes del Banco Mundial, del BID y del Fondo Monetario, les cuento esta anécdota porque me parece interesante. Un viernes de hace como 2 semanas salieron las proyecciones del BID, el domingo salieron las del Banco Mundial y el lunes salieron las del Fondo Monetario. Cada vez que salía una nueva proyección era mucho peor que la anterior, ¿no? Con lo cual, nadie está muy seguro de cómo estimar el impacto económico, porque como vamos a discutir en algún momento, es un impacto que viene por muchos canales y es muy complejo de determinar. Sin embargo, la única cosa con la que podemos estar, de la que podemos tener certeza, es que vamos a entrar en un proceso de una profunda recesión mundial, ¿no? Eh, Eso quiere decir que, digamos, independientemente de los números, o sea, ustedes probablemente han visto proyecciones de caída económica de España del 8%, algunos dicen que va a ser del 10%, para América Latina pasa algo parecido, la gente está hablando de como región de una caída del 5% y luego esto va variando por países. Entonces, no tenemos el instrumental técnico en este momento, se está desarrollando para poder acertar cuáles son todos los impactos, porque vamos a ver que son múltiples, ¿no? Pero la gran duda y la gran fuente de incertidumbre es cuánto va a durar el choque, ¿no? Entonces, aquí viene toda la discusión de que si esto va a ser como una U, si va a ser como una V, si va a ser como el símbolo de Nike, si la recuperación, hay diferentes hipótesis. Y todo va a depender de algo que nosotros no sabemos, es cuánto tiempo va a durar la crisis sanitaria. Sin embargo, yo me voy a atrever a hacer una proyección, o sea, me voy a mojar acá diciendo que yo pienso que esto es un choque de corto plazo. Es un choque de corto plazo que es profundo, que va a tener fuertes implicaciones, que va a dejar cicatrices, pero sin embargo es un choque de corto plazo. Con lo cual, la recuperación económica debería empezar probablemente, como ya estamos empezando a ver los procesos de desescalada, a lo mejor a mediados de este año o comienzos del año que viene. O sea, la fecha exacta no la podemos determinar, pero lo importante es que no sea un fenómeno de una larga duración. Obviamente, muchos sectores se han visto afectados, algunos mucho más que otros. Es un perigrullo ahorita decirles que los hoteles, restaurantes, ventas al detal, etcétera, son dos sectores que han sido más afectados debido a las medidas del confinamiento. Y sin embargo, hay algunos sectores que no les ha ido mal. Y de hecho hay también en la era post-COVID algunos sectores que probablemente les irá bien. Ahora mismo que estamos haciendo esto con ustedes, estoy pensando en conferencias online, educación online, entretenimiento online, una serie de cosas que probablemente se van a potenciar después de esta crisis. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos, como había comentado anteriormente, estamos en territorio desconocido. Estamos un poco navegando sin brújula, sin compás, un poco tratando de ver cómo nos va llevando la crisis. Y esto ha ocasionado que la mayoría de los gobiernos, y por eso hay tanto debate político y público en los países donde ha habido coronavirus, están tomando decisiones a un ritmo frenético muy rápidamente
y no les da mucho tiempo para reflexionar o planear. Y esto es obvio porque estamos en medio de una crisis sanitaria en donde está muriendo gente y donde tenemos que tomar decisiones de una manera muy violenta, ¿no? Y esto nos lleva a enfrentarnos a decisiones morales que son bastante complejas, ¿no? Hemos visto estas discusiones y diferentes estrategias de países que dicen que la gente se puede morir de coronavirus o se puede morir de hambre. Entonces, han creado esta falsa dicotomía entre la salud y la economía. Y bueno, discutiremos un poco de esto más adelante cuando nos enfoquemos en América Latina, pero lo cierto es que la prioridad tiene que ser la salud, porque muy probablemente, y a pesar de la incertidumbre, aquellos países que no controlen la pandemia probablemente van a tener un impacto sanitario y económico mayor en el mediano y largo plazo. Y como les comentaba esto de que ahora somos todos epidemiólogos, economistas y estamos todos un poco locos por el confinamiento, la conexión entre la política macroeconómica y la salud pública no era para nada evidente, ¿no? Y por eso es que estamos un poco navegando en aguas desconocidas, ¿no? En particular, para América Latina y para otras regiones emergentes, un tema que es muy importante es que la discusión se ha centrado en los países desarrollados y esto tiene varias razones. Primero, una de ellas es que fueron los países que se golpearon primero por la pandemia, principalmente Europa y luego Estados Unidos, y también porque, bueno, la mayor parte de la discusión de política económica y de las opciones de lo que se puede hacer se centran en países que tienen instrumentos para hacerlo. Y por esa razón también Estados Unidos y Europa han llevado la delantera en términos de la discusión de la política económica, ¿no? Yo quería poner un poco este trolley problem, que es una cosa que a veces se ve en otros contextos, y en este caso, bueno, solamente para ilustrar de este falso dilema entre la economía y la gente. Lo cierto es que si no podemos controlar la pandemia, no vamos a poder ayudar a la gente ni vamos a poder en el mediano y largo plazo ayudar a la economía, ¿no? ¿Por qué esta vez esta crisis es diferente? Por ejemplo, un marco de comparación que tenemos de esta crisis es la crisis subprime, la crisis de Lehman Brothers. Esa crisis fue muy diferente porque esa crisis partía de un problema en el sistema financiero. Yo a veces, cuando hablo un poco de la pandemia, digo, bueno, esta vez, a pesar de que a lo mejor algunas cosas no estaban tan bien, por suerte no había nada roto, ¿no? En la crisis de Lehman Brothers estaba roto el sistema financiero por malas decisiones, por falta de regulación y por falta de supervisión, ¿no? En este caso, lo que es diferente es que empezamos con un choque muy negativo de oferta, porque para controlar la pandemia tenemos que tomar unas medidas que son draconianas. Tenemos que bajar la Santa María, cerrar los negocios, impedir la movilidad, lo que crea un enorme choque de oferta. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar de la pandemia a comienzos de año, nos enfocábamos mucho en las interrupciones en las cadenas globales de producción. ¿Por qué? Porque si China, que era en ese momento el epicentro de la pandemia, empezaba a dejar de producir, obviamente muchas empresas en el resto del mundo que recibían insumos o materia o diferentes componentes para ensamblaje de China no los iban a recibir, ¿ok? Y nos enfocamos mucho en eso, pero ahora, además de eso, tenemos todo el choque que implica no tener actividad económica, que las empresas no estén produciendo, que las personas no estén trabajando, que no estén generando ingresos. Ese es el choque principal. Obviamente, el choque se transmite a través de otros canales de la misma oferta y también de la demanda, porque es obvio que si cerramos todo y no generamos ingresos, no podemos comprar. Inclusive si quisiéramos comprar, no podemos comprar, porque muchas cosas están cerradas y no podemos ir, por ejemplo, a un restaurante, ¿no? Entonces, el choque original de oferta se va transmitiendo por otros canales como la demanda y el canal de oferta también es importante porque esto que les hablé de las cadenas de producción aplica también a nivel local. Si algunos negocios están cerrados y no pueden producir,
probablemente otros negocios que usan esos insumos tampoco podrán producir. Entonces, este choque se va ramificando de una manera tremenda. Y me lleva a un punto interesante. Nosotros cuando estuvimos en la crisis de Lehman Brothers, los gobiernos utilizaron toda la batería pesada que tenían en términos de gasto fiscal y de política monetaria expansiva. Pero este choque es diferente, porque ¿de qué nos sirve inyectar dinero en la economía si al final la gente no lo puede gastar de todas maneras, porque no tiene dónde gastarlo, las cosas están cerradas? Entonces, esto implica que esta política keynesiana tradicional de expansión, por ejemplo, del gasto público, expansión del consumo, expansión de la inversión, es una política que no funciona. Sin embargo, es una política que podría funcionar, y esto lo vamos a tocar un poco más adelante, cuando estemos en la época de la desescalada, porque una vez que estamos en la época de la desescalada, hace mucho más sentido poder gastar para estimular a la economía. En la época del choque de oferta, y también lo vamos a discutir un poquito más en detalle, lo que hace sentido es mantener a flote a las empresas que están cerradas y a las familias o a los individuos que no están recibiendo ingresos por el choque de oferta. ¿Ok? Adicionalmente, debido a que hay despidos y hay quiebras de empresas, cuando la economía empieza otra vez a reactivarse, lo va a hacer mucho más lenta, porque muchos de estos negocios van a haber cerrado, van a haber quebrado, y muchas personas se van a quedar sin empleo y van a tener que empezar una búsqueda de empleo nueva. ¿Ok? Adicionalmente, ya sabemos por cómo va a ser la desescalada, que esa desescalada va a ser gradual. Entonces, esa recuperación va a ser lenta. Por eso la forma de Nike tiene mucho más sentido, porque es una caída muy fuerte al comienzo y luego una recuperación que va a ser muy lenta. Y por eso es que esa política fiscal, y es lo que la mayoría de los gobiernos están haciendo, se tiene que enfocar en la gente y se tiene que enfocar en las empresas. Básicamente, darles un salvavidas para que sobrevivan la peor parte de la crisis y luego cuando empiece esta recuperación lenta, ellos puedan volver a su actividad normal. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son los choques a los que estamos sometidos? Ya yo les comenté del choque principal, que es el choque sanitario, que es lo que la pandemia causa, y luego tenemos los otros choques. Estos choques son para el caso de América Latina. Obviamente el choque sanitario es muy importante porque tiene unas implicaciones sobre la sanidad pública, sobre los sistemas de salud, sobre la vida humana y sobre otras dimensiones que son muy importantes. Sin embargo, en el caso de América Latina, además, este choque está acompañado por dos choques adicionales. Déjenme empezar por el primero, el mercado de capitales. La salida de capitales ha sido brutal de América Latina. ¿Por qué? Porque como esta crisis es acerca de incertidumbre, al haber tanta incertidumbre, los inversionistas se ponen nerviosos y como en otras crisis en el pasado deciden sacar su dinero de lo que ellos consideran mercados riesgosos, ¿no? Las estimaciones del Banco Mundial, perdón, del Fondo Monetario, indican que apenas en 3 meses se fue de América Latina 30.000 millones de dólares, que es como el equivalente a medio punto del PIB. ¿A dónde se fue ese dinero? Lo vamos a discutir en un segundo, pero ese dinero principalmente se fue a lo que se llama activos seguros, es decir, papeles del Tesoro norteamericano. Con lo cual trae otras externalidades, que es que el dólar se ha venido apreciando enormemente por la entrada de capitales a los Estados Unidos, que no solo vienen de América Latina, sino que vienen del resto de los mercados emergentes, por ejemplo, muy importantemente de Asia, ¿no? Ahora, los choques particulares que afectan a América Latina son varios. Empecemos por el primero. Como ustedes saben, la mayoría de las economías de América Latina dependen de la exportación de commodities. Dependiendo de la región de la que estemos hablando, en el sur se exportan más alimentos, en el centro se exportan de repente más minerales e hidrocarburos y en el norte se exportan servicios de turismo, ¿no? Por ponerlo de alguna manera muy simplificada, que no es el caso. El primer choque que le cae a América Latina es la caída de la demanda de materias primas. Si China no está produciendo, si el resto del mundo no está demandando, esa demanda
de commodities colapsa y también colapsan sus precios. Y hemos visto lo que ha estado pasando, por ejemplo, con el petróleo, que afecta a varias economías de la región que son exportadores, como Venezuela, Ecuador, México, Brasil, Argentina y varios países. Ese es el primer choque importante. Los términos de intercambio sufren enormemente por esta pandemia. El segundo choque importantísimo tiene que ver con el turismo, y esto está bastante localizado en otras economías de la región que tienen que ver más con Centroamérica y el Caribe, donde, como vamos a ver en un momento, sus economías dependen enormemente del turismo. Pasa un poco como el caso de España, en donde, digamos, el turismo representa más de 10 puntos del PIB y eso va a tener un impacto muy importante. Y finalmente está el tema de las remesas. Las remesas son importantísimas en el caso de América Latina. En algunos casos, las remesas son superiores a los flujos de inversión extranjera directa y son inclusive superiores a otras fuentes de financiamiento externo que tienen los países. Esto también es muy particular para los casos de Centroamérica y algunos países de Sudamérica, como por ejemplo Bolivia, Venezuela, Ecuador, etcétera. Entonces, como ven, y este es un punto que yo quiero hacer, América Latina estaba acostumbrada a recibir choques externos, ¿no? Pero nunca, o por primera vez en la historia, los está recibiendo todos de una sola vez, ¿no? Por ejemplo, cuando el 11 de septiembre recibimos el shock del turismo. Cuando la crisis de Lehman se fueron capitales, pero no cayó ni el turismo ni las remesas, de la manera en que están cayendo ahora. Es decir, estamos en una situación única. En estos días yo veía un meme en el cual ponían Europa y América Latina en un mapa y Europa le decía a América Latina, ¿cómo estás haciendo para llevar la crisis del coronavirus? ¿No? Y entonces América Latina le contestaba a Europa, tengo un gran secreto, yo siempre estoy en crisis, ¿no? Que, digamos, es un poco cruel decirlo así, pero lo cierto es que América Latina está muy acostumbrada a recibir choques externos y a pasar por crisis, ¿no? Pero probablemente nunca ha pasado por una de esta magnitud. Al final, cuando estemos hablando un poco de los mitigantes, mi argumentación va a ser un poco que esperamos que este choque va a ser muy duro y muy profundo, pero también esperamos que sea un choque que no sea de tan larga duración. Y luego podemos elaborar un poco sobre este tema. ¿Ok? Además, cuando esto pasa, como ven en este gráfico, nos agarra en un mal momento. La gran diferencia entre lo que pasó en la crisis de 2008-2009 con esta crisis es que cuando América Latina recibió el impacto de la crisis de Lehman, habían varias cosas a favor. Primero, que los bancos nuestros no estaban contaminados por los bonos tóxicos. Y segundo, que veníamos de la mayor bonanza de commodities del siglo o de los últimos años y tenía herramientas para capear el temporal. Sin embargo, esta vez es diferente también, porque como ven, estas son las tasas de crecimiento de América Latina. En la década dorada estuvimos creciendo casi al 6%, pero como verán, cuando llega el coronavirus estábamos en un momento muy bajo. Para darles una idea, América Latina apenas creció el 0,1% en 2019 y se esperaba apenas antes del coronavirus una pequeña expansión de 1,3%, ¿no? Obviamente eso ya no está sobre la mesa, probablemente la contracción va a ser mucho peor. Pero además, en este gráfico podemos ver los datos de pobreza. América Latina había hecho una labor excelente al reducir la pobreza de casi 40% antes del boom de los commodities a cerca del 24-26%. Estos son los datos de los últimos años. Y la tendencia que era preocupante, además de la desaceleración económica y lo mal que lo estaba haciendo América Latina, era que los números de pobreza empezaban a subir nuevamente. Y en América Latina siempre hemos hablado de que una de los productos, de las cosas buenas que pasó con el boom de commodities es que se creó la clase media. Sin embargo, como decía Ángel Gurría, el director ejecutivo de la OECD hace unos días, por cada mes sin recibir ingreso,
gran parte de la clase media vuelve a la pobreza, porque esa clase media que se había creado era vulnerable y no podía seguir soportando. Y una de las grandes preocupaciones, sobre todo de la CEPAL, es que estos números se van a poner mucho peor. Aquí ven un poco lo que les comentaba anteriormente. Este es el índice de precios de materias primas. Está claro que ha tenido una caída importante. Lo hemos visto en los precios del petróleo, lo hemos visto en los precios de otros commodities. Adicionalmente, aquí vemos las salidas de capitales. Ven esta gran barra que está acá, ha sido todos los capitales que han salido de los mercados emergentes. Como ven, el peor ha sido Asia, ¿no? Porque es más grande, está China y tiene mercados financieros más sofisticados, pero América Latina también ha tenido una salida de capitales bastante considerable. Y como ven aquí, esto es el sector turismo como porcentaje del PIB. En países como México son casi tan importantes como España. Estamos hablando de casi un 9% del PIB en términos de lo que representa el sector turismo. Y como ven acá, países como República Dominicana y Panamá se encuentran cerca del 10%. Pero miren, por ejemplo, el caso de Aruba y de Antigua y Barbuda. Estamos hablando de más del 50% del PIB del sector turismo, lo que representa para estas economías. Y si ven aquí las remesas como porcentaje del PIB también de América Latina, esta caída importante que se ve acá es lo que pasó después de la crisis de Lehman, porque las remesas vienen de los países en su mayoría desarrollados que sufrieron más la crisis de Lehman y cayeron de una manera muy importante. Y luego se habían empezado a recuperar en América Latina, pero muy probablemente ahora la crisis se va a concentrar en Europa y en Estados Unidos y eso va a hacer que estas remesas van a volver a caer, ¿no? Y finalmente, quería contarles un poco uno de los problemas que tiene la región. Es el tamaño del sector informal. Se estima que en promedio el 50% de los trabajadores de América Latina se encuentran en el sector informal y esto que no es exactamente lo mismo, sino el tamaño de la economía, el tamaño de la economía sumergida sobrepasa el 30% de la economía y adicionalmente se nota que América Latina solamente es superada por África subsahariana en términos de informalidad. ¿Cuál es la implicación de esto? Que en aquellos países donde tienes que implementar rápidamente medidas de protección social por culpa del coronavirus, es muy difícil llegarle a las personas que están en el sector informal. ¿Ok? Y luego podemos discutir un poco sobre esto. ¿Cuáles son algunos de los mitigantes con los que cuesta América Latina en esta crisis? Bueno, lo primero es que tiene una estructura poblacional en general relativamente más joven. Y aunque, como ya les dije anteriormente, todos somos un poco epidemiólogos, una de las pocas cosas que sabemos es que este virus se ceba particularmente con los mayores, ¿no? Entonces, el hecho de tener una población relativamente joven debería ser una ventaja en la lucha, sobre todo en la lucha contra el shock sanitario. Segundo, es una región que está menos conectada internacionalmente que Europa y Estados Unidos, con lo cual lo que era importante y pasó, de hecho, es que los gobiernos o la mayoría de ellos tomaran medidas rápidamente para cerrar fronteras y evitar casos importados, ¿no? En general, las medidas que se han tomado en América Latina han sido relativamente más rápidas que en otras partes del mundo. Hay algunas excepciones, por ejemplo, como Brasil, México y Nicaragua, pero en la mayoría de los países las medidas han sido bastante rápidas, han sido bastante estrictas y han sido bastante bien, digamos, enforced, digamos, han sido, se han hecho respetar por la ley y por la policía, ¿no? La otra ventaja que tiene, y esto es lo que les comenté, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile tomó las decisiones de cierre de la actividad económica 11 días después que se detectó el primer caso. Si uno compara esto, por ejemplo, con España, que se hizo 33 días después, uno ve un poco la diferencia de actuar. Y aquí sabemos que la velocidad con la que actúas es muy importante. La otra cosa, como les comentaba anteriormente, hay un teorema de economía que a mí me gusta mucho usar para el caso de América Latina, es un teorema que se llama el teorema de Rubén Blades, ¿no? Ustedes saben que Rubén Blades es un gran poeta y cantante
panameño, y en una de sus canciones más famosas hay un estribillo que dice: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿no? Y en ese teorema de economía, América Latina siempre está acostumbrada a recibir sorpresas desagradables como choques externos, ¿no? Y aprendiendo de esa experiencia, sabe manejarlos. Por ejemplo, tener tipos de cambio relativamente flexibles ayuda a absorber los choques, tener ahorros y tener una serie de condiciones como por ejemplo altos niveles de reservas internacionales, y tener cierto colchón siempre ha ayudado a América Latina a poder lidiar con estos choques. Pero como les comenté, es muy difícil o es muy diferente enfrentarte a un choque o a dos que enfrentarte a cinco al mismo tiempo. ¿Ok? Eh, la otra cosa es que se han tomado medidas relativamente rápido para proteger a las familias y a las pymes. Algunos de ustedes saben que América Latina ha sido pionero en la implementación de programas sociales, por ejemplo, del tipo de transferencias condicionadas, en los casos de Brasil y México, Bolsa Familia, oportunidades, etcétera, con lo cual existía una red relativamente sofisticada para ayudar a esto. Aquí sigue el problema de la informalidad, con lo cual se hace complicado. Y el último punto, que es mi último punto de optimismo, es que China es el primero o el segundo socio comercial de la mayoría de los países de América Latina, principalmente en Sudamérica. No es tanto así en Centroamérica y en México, que dependen más de Estados Unidos. Pero sin embargo, el hecho que China ya esté recuperándose, y de hecho la manufactura se recupera más rápido que los servicios, puede implicar que en algunos meses veamos un incremento en la demanda de commodities y por consiguiente un aumento de sus precios, ¿no? Y eso parece ser un poco lo que está pasando. Además, se piensa que China va a tomar medidas de estímulo fiscal y monetario muy importantes, con lo cual eso podría apoyar la recuperación de América Latina. También vale la pena destacar que, aunque los Estados Unidos es uno de los países que ha sido más afectado por la crisis, independientemente de la situación sanitaria, ya ha empezado una etapa de desescalamiento. No sabemos cuál va a ser el impacto de esto en el mediano y largo plazo, pero al menos esas son buenas noticias para México, porque ha implicado, por ejemplo, abrir fábricas de repuestos y de automóviles que estaban cerradas por la crisis. Okay. Como les dije, esto de hacer proyecciones económicas en este momento es muy difícil. Solo les muestro una de las que les comenté anteriormente. Esta es el Banco Mundial. El Banco Mundial está estimando, por ejemplo, que América Latina va a tener una caída del Producto Interno Bruto superior al 5%. Vemos que México se proyecta 6%. Ya yo he visto números que van desde el 8 al 10%. AP es la Alianza del Pacífico, que son Chile, Perú, México y Colombia juntos, y Brasil, que digamos, lo irónico de esta situación es que cuando empezamos el 2020, los dos países que les iba a ir mejor en términos de crecimiento económico eran, o de los dos de la región que les iba a ir mejor, eran México y Brasil. Y precisamente son de los países que han sido más golpeados por la crisis ahora. Como verán, la mayoría de las proyecciones ven una rápida recuperación en el 2021 y un mantenimiento más o menos igual en el 2022. Sin embargo, estos números hay que tomarlos con mucho cuidado, como que por lo que les comenté. Yo de hecho tiendo a estar en el lado más optimista de la recuperación. ¿Ok? Ahora, déjenme ir terminando con algunas ideas de cómo debe ser la política macroeconómica. Si nosotros pensamos que esto es un choque temporal, tenemos que actuar en consecuencia. Por eso, lo más importante al comienzo de la crisis del coronavirus es crear todo el espacio fiscal que sea posible. Eso no es fácil si tu situación de partida era déficit fiscal y endeudamiento, como algunos países de América Latina, incluyendo Argentina, incluyendo, por ejemplo, Ecuador. No quiero ni siquiera mencionar el caso de Venezuela, pero habían algunos países que estaban bastante mal preparados y que les cuesta mucho crear ese espacio fiscal. Los impuestos se van a colapsar, como está pasando en todo. Si no hay actividad económica, no pueden haber impuestos. Y la verdad que este no es el momento de preocuparse por las cosas típicas, que si la deuda sobre PIB, el déficit fiscal, la calificación de riesgo, porque estamos ante una emergencia. Obviamente, teniendo toda la prudencia del caso y no abusar
del espacio fiscal, ¿no? Y el objetivo es movilizar la mayor cantidad de recursos posibles en el menor lapso de tiempo. ¿Ok? ¿Cómo se puede crear este espacio fiscal? Bueno, como están haciendo todo el mundo, imagínense que ustedes son una familia o son una empresa. Si vas a pasar unos meses muy malos, pero luego crees que te vas a recuperar, lo ideal ahora es endeudarse, ¿no? Y claro, lo que es cierto de esta crisis es que todos vamos a salir bastante endeudados para podernos mantener a flote. Y eso es un poco la recomendación para América Latina. Tienen que tratar de utilizar sus mercados domésticos para endeudarse. Obviamente tratar de utilizar todas las fuentes internacionales. Al final les voy a comentar algunas ideas de la comunidad internacional y tratar de utilizar las fuentes multilaterales de financiamiento. Aquí el más importante es el Fondo Monetario, que es el que tiene la mayor liquidez. Sin embargo, los otros bancos multilaterales como la CAF, el BID, el Banco Mundial también pueden apoyar. Sin embargo, esos ya estaban a tope en el sentido de que no podían prestar más dada su capitalización. Es el momento de no gastar en cosas que no sean emergencia. Por ejemplo, es el momento de posponer, por ejemplo, proyectos de infraestructura para utilizar el dinero y poder transitar esta primera fase. Esto va a tener obviamente consecuencias de largo plazo, pero en una emergencia hay que tratar de priorizar aquellas cosas que hay que atacar. Y finalmente, las reservas internacionales que estaban en niveles adecuados en América Latina son para emergencias y esta es una emergencia, así que se deberían utilizar. Una vez creado ese espacio fiscal, ¿en qué deberíamos gastarlo? Obviamente, lo principal es reforzar los sistemas sanitarios. Y en segundo lugar, apoyar a las personas y apoyar a las empresas, ¿no? De muchos países han seguido estas recetas y de hecho, a través de sus bancos centrales, han empezado a apoyar con líneas de crédito a través de la banca comercial a diferentes compañías, etcétera, ¿no? Tampoco tenemos mucho tiempo, porque esto va a la velocidad de la luz, para estar inventando nuevos programas para apoyar a la gente. Entonces, en ese sentido, la recomendación es que hay que utilizar los programas que ya existían y como esos son programas por elegibilidad, empezar a buscar la manera de flexibilizar la elegibilidad y poder incluir a más personas en los programas de transferencias condicionadas. Un tema muy difícil, es más fácil decirlo que hacerlo, tratar de apoyar a los sectores informales. La dificultad es que precisamente por ser informales no están identificados y es más difícil hacer la focalización de las ayudas. Es un reto, pero debe utilizarse. Y termino porque ya he hablado mucho y me gustaría compartir con ustedes algunas ideas para la comunidad internacional. Como les comenté, todos esos capitales que se fueron de América Latina se fueron a comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, creándoles problemas a Estados Unidos al apreciar su moneda. Debería haber un mecanismo para reutilizar eso como se utilizó en los 70 los recursos de los petrodólares. ¿Cómo hacer para que esos recursos volvieran a América Latina? Porque en este momento se necesita el financiamiento. Adicionalmente, los países desarrollados en este tema de la solidaridad financiera internacional deberían ampliar las compras de sus bancos centrales a títulos de los multilaterales y también de los mercados emergentes y así proveer de financiamiento a estos países. Una cosa que también aconteció es que la Reserva Federal, recuerda en la crisis del tequila, le dio línea de financiamiento directo a México, ahora lo ha ampliado a otros países de la región, pero esto debería ser generalizado. Todos los países de América Latina deberían poder acceder a este tipo de reservas. Y obviamente todas las mecanismos de rápido desembolso de los bancos multilaterales tradicionales y especialmente del Fondo Monetario Internacional con los programas de emergencia que tiene para catástrofes, para efectos climáticos y que en este momento se ameritan. Y finalmente, yo creo que esta es una crisis en donde hay que repensar la arquitectura financiera internacional, hay que ver cómo pueden generarse recursos para que la región los pueda utilizar para poder capear el temporal. Y adicionalmente también creo que nos tenemos que mover hacia un mundo de mayor solidaridad, creando fondos para poder luchar, esperemos que no, pero por si vienen futuras pandemias. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención y encantado de responder a las preguntas. Pues muchísimas gracias, Germán, al profesor Ríos, siempre tan
esclarecedor y brillante en su exposición. De hecho, has contestado ya alguna de las preguntas que te planteaban, como la que iniciaba Daniel Villegas sobre si tendría un mayor o menor impacto esta crisis que la del 2008. Lo has contestado sobradamente, ¿no? En relación con que tú eres optimista y que crees que va a tener un efecto mucho menor y mucho más atenuado. Y por tanto paso a las siguientes preguntas. Las tres siguientes que plantean Ana Méndez, Giovanni Mansilla y en cierta manera Beatriz están ciertamente conectadas y te las planteo conjuntamente para que lo tomes, ¿no? Por un lado, Ana Méndez eh, te pregunta si piensas que las economías o esta crisis ha evidenciado que las economías están interconectadas, ¿no? A nivel mundial y por tanto que hay una cierta, que la globalización se ha hecho muy presente, ¿no? En este sentido. Y en ese sentido, eh, Beatriz pregunta que después del 2008 hubo una gran reflexión a nivel global sobre, digamos, las fallas del capitalismo mundial, ¿no? Eh, Ahora dice, se escuchan voces que van en la misma línea, pero se plantea si efectivamente el capitalismo ha fallado o no y si hay otro universo alternativo. Te pregunta si consideras necesario hacer cambios en el modelo capitalista internacional, que consideras imprescindible modificar, que supongo va en esta línea que apuntabas al final de la solidaridad, y enlazo con la pregunta de Giovanni, que es un doctorando nuestro, sobre el empobrecimiento que se ha atisbado, ¿no? En Latinoamérica en estos 2 últimos meses, y te pregunta cuál es el modelo a seguir en la región, ¿no? Ok, bueno, todas muy buenas preguntas y difíciles preguntas. Los felicito por las preguntas. Déjeme primero reflexionar sobre lo de la crisis del 2008 y 2009 comparada con esta. No, esta va a ser peor, tal vez no me expliqué bien, esta va a ser peor que la de 2008-2009. ¿Por qué? Porque en el 2008-2009, como comenté, la región no estaba tan conectada al mundo a través del sistema financiero y además tenía recursos para fiscales y monetarios para poder atender esa crisis, ¿no? Entonces pudo mitigarla mejor que algunos países desarrollados inclusive. Esta va a ser mucho peor porque todos los choques están acá. Yo lo que quería matizar es que a lo mejor va a ser mucho peor numéricamente hablando, pero lo que podría pasar es que sea de corta duración y esa es la única, digamos, como buena noticia que les puedo dar dentro de lo que estamos viendo. Esa pregunta de las fallas del capitalismo es muy interesante. Yo creo que lo que le está fallando al capitalismo es que eh, no estamos pudiendo utilizar los mecanismos multilaterales, el multilateralismo para resolver nuestros problemas. Les cuento un poco qué quiero decir con esto. En un momento como este, en un momento como este, las instituciones rectoras del capitalismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que son las Naciones Unidas, el G20, la OCDE, la Organización Mundial de la Salud, deberían haber reaccionado rápido y debieron haber apoyado al mundo rápidamente. Yo creo que una de las cosas que hemos visto en esta crisis es lo obsoletas que están estas instituciones y su incapacidad para reaccionar ante este tipo de problemas globales como tenemos, ¿no? Además, aquí tenemos los problemas nacionales que se convierten en problemas internacionales, como el populismo, el autoritarismo, el proteccionismo, que afectan también a este sistema, ¿no? Entonces yo creo que algo que debería salir de esta situación es que tenemos que revisar profundamente este modelo multilateral que básicamente está fallando. También me anticipo a decir que también este modelo capitalista va a cambiar por necesidad. Ejemplo, esta crisis ha dejado claro que este modelo de producción internacional tiene sus problemas muy graves. Si tú dependes o tu empresa depende de otros mercados y tú atomizas la producción de tus insumos, eso
obviamente en esta crisis se demostró que era un problema. Entonces, muy probablemente, no sé si esto va a ser bueno o va a ser malo, porque uno lo puede interpretar de las dos maneras, vamos a ver una vuelta a la producción nacional o a la diversificación de proveedores, ¿no? Por ejemplo, no depender tanto de China, tener buena seguridad alimentaria, tener buena capacidad de producción de medicamentos. Yo creo que esas van a ser cosas que son importantes. Digo que no sé si esto es bueno o es malo, porque no quisiera que cayéramos en una nueva época de proteccionismo, ni que cayéramos en una época de ineficiencias en la producción. Pero definitivamente algo va a tener que cambiar en esto. Perdóname, ¿me puedes repetir la última pregunta que me habías hecho? A ver, sí. La última pregunta era en relación, perdón. La última pregunta es sobre el modelo capitalista que es imprescindible Esa ya modificar en contesté. concreto en América Latina, sobre la región. Ok. Sí, es cierto que alguien me preguntaba si lo de los vínculos van a continuar. Por eso digo, yo no estoy muy seguro, pero en el caso de América Latina van a tener que continuar porque no hay otra forma. Son economías que dependen de exportación de materias primas que se las tienen que vender a otro. Ese modelo en el corto plazo va a seguir. Capaz que también es un momento para revisar, como les comenté, si es posible diversificar o si es posible innovar y producir otras cosas. Eh, Obviamente no lo sabemos, pero este nuevo mundo va a traer cosas como más educación virtual, más cosas online, digamos, las implicaciones del distanciamiento social para, por ejemplo, patrones de consumo va a ser importante y capaz que esto lo podemos ver como una manera de generar nuevas oportunidades y como una manera de repensar un sistema que ya estaba mal antes y que con esta crisis básicamente lo que estamos viendo es que el emperador estaba desnudo. Las tres preguntas siguientes también se pueden enlazar en cierta manera, porque Miguel Ramírez te pregunta, a propósito de la CEPAL, ¿cuál es tu perspectiva sobre las industrias científicas, tecnológicas y la innovación, ¿no? En América Latina? Giovanni Mansilla habla en concreto de la industria aeronáutica, de Avianca y empresas icónicas que están o que van a atravesar, ¿no? Una crisis muy severa con ocasión de esta pandemia. Y Carlos Fernández pregunta sobre los servicios de salud. Y por tanto, ahí, digamos, industria, ciencia, tecnología e innovación enfocada a aeronáuticas y los servicios de salud que son muy distantes, ¿no? En la región, por otra parte. Ok, bueno, me gustan estas preguntas porque son preguntas que apuntan a conseguir oportunidades dentro de la crisis. Y yo creo que las oportunidades dentro de la crisis siempre las hay, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, en el sector de ciencia y tecnología, si uno analiza los datos en América Latina, tiene algunas características interesantes. Por ejemplo, es la región del mundo con la mayor penetración de tecnología celular, ¿no? Con lo cual, ahora pensando un poco en voz alta de cómo empezar a virtualizar servicios, se me ocurre que eso es una gran ventaja, ¿no? Otra cosa que es interesante es que cuando uno ve el Global Entrepreneurship Monitor, ¿no? Consistentemente América Latina y los países de América Latina sale como de las regiones más emprendedoras y más creativas del mundo, ¿no? Y yo creo que esta postcrisis también implica reinventar y tomar, a veces yo llamo tomar atajos, ¿no? Digamos, a través, por ejemplo, de las industrias de ciencia y tecnología aplicada, uno puede tomar atajos y recortar en algunos casos periodos de tiempo de desarrollo. Yo creo que eso va a ser importante. En el tema de salud y sanidad, hay algunos casos interesantes en América Latina que vale la pena estudiar. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Costa Rica. Costa Rica ha logrado diversificar su economía y hoy en día es uno de los productores más importantes en temas de equipamiento médico a nivel de la región. Digamos, también, si algunos de ustedes recuerdan, una de las grandes compañías de tecnología aeronáutica de la región está en Brasil, Embraer, que justo la iba a comprar Boeing
cuando cayó esta crisis y no pasó. Es decir, hay una serie, yo a veces suelo decir, que nosotros tenemos algunas excepciones brillantes, Bimbo, Cemex, JBS, la mayor productora de carne del mundo, el mayor productor de caramelos y golosinas del mundo es argentino. Entonces tenemos algunas excepciones que deberíamos eventualmente generalizarlas y donde hemos fallado un poco es que no lo hemos logrado hacer. Eh, Eso es un poco lo que yo creo que podría pasar y un poco hacia donde debería apuntar la política pública en los países de América Latina. Antes de pasar a preguntas concretas sobre países concretos que te hacen, voy a de indicarte las dos preguntas que hay, digamos, más genéricas, ¿no? Ricardo pregunta, ¿cómo desarrollar políticas de transferencia de recursos a las poblaciones vulnerables con la baja bancarización en algunos países? Y si hay prácticas exitosas en este sentido. Y luego Bueno, hay otra de María García Pizarro, pero si quieres contesta esa y luego te hago la otra. Bueno, esta, Ricardo, la contesto muy rápido. Por ejemplo, lo que acabo de decir, la tecnología del celular. La persona informal probablemente no está en ningún registro, pero tiene un número telefónico y tiene un celular casi que con certeza. Entonces, algunas experiencias exitosas han sido a través de pagos a través del celular. En eso, lo que el gobierno necesita es tener la información de los números celulares, a quién pertenece, y con eso podría, digamos, además digamos, no quiero entrar en el tema de los problemas de privacidad y de manejo de la información, pero con esa data tú puedes saber dónde están las personas y con eso podría focalizar ciertos programas. Las otras experiencias exitosas que han habido de bancarización y de apoyo a las personas es tratar de sacar las finanzas de los bancos. Por ejemplo, tener bancos corresponsales en tiendas, en el correo y en otros establecimientos que se encuentren en las zonas más pobres o más desasistidas. De esa manera, también puedes hacer llegar la ayuda a través de esos corresponsales a las poblaciones informales. María García Pizarro pregunta que de acuerdo en que con tu exposición en que una gran parte de la solución pasa por la economía informal, pero, y dice, hasta el momento las medidas que se han puesto en marcha no han tenido todos los resultados que se podían esperar, ¿no? Donde el 50% de los trabajadores, incluso en algunos países supera el 60%, pues no están alcanzando esa renta básica universal o ese nivel de subsistencia mínimo exigible, ¿no? Y en ese sentido te pregunta que qué medidas crees que se podrían poner en marcha y con la rapidez que exige esta situación. Sí, bueno, yo creo que la rapidez la ha habido en el sentido de reconocer que esto es un problema y en el sentido de tratar de conseguir los recursos para apoyar a esa población. Yo creo que el problema ha sido, como lo discutíamos en la pregunta anterior, que la implementación no es fácil, ¿no? Porque no es tan fácil llegar a esos sectores informales porque precisamente por ser informales no están en una nómina, no cotizan en la seguridad social. Entonces, identificarlos es mucho más complicado, ¿no? Algunos países lo que han intentado hacer es hacerlo por geografía. No es una solución perfecta, pero si tú puedes identificar, por ejemplo, esto tiene varios nombres en América Latina, la favela, la villa miseria, los ranchos, etcétera, en esos colectivos donde tú sabes que se concentra una gran parte de la informalidad y de los problemas, entonces tratar de llevar la ayuda ahí que, digamos, probablemente no sea solamente monetaria, sino también pueda ser en especies a través de programas de alimentación o programas de otro tipo de insumos que pueda ayudar a la gente a realizar algún tipo de actividad que le permita generar un ingreso y poder capear el temporal. El problema de la informalidad es una de las grandes trabas que todavía tiene América Latina. Pero hemos visto algo de progreso en el pasado y esperemos que esto no vaya a ser con el desempleo digamos, un retroceso en lo que hayamos podido lograr en términos de al menos detener el incremento de la informalidad. Vamos a algunas preguntas concretas de lo que estamos en la recta final de nuestra hora de la Ortega sobre países, ¿no? Karina Cáceres te pregunta, ¿qué pasa cuando la capacidad de endeudamiento ya está muy por encima de su límite respecto al FMI, como el caso de Argentina? Bueno, esa creo que es hasta ahora la pregunta más difícil que me han hecho, porque
Digamos, yo tengo un gran cariño por Argentina. No mencionaste esto en mi currículum, pero viví un par de años en Uruguay cuando estuve con la CAF. Entonces, tuve la oportunidad de conocer mucho la Argentina y además he seguido muy de cerca su economía y he seguido muy de cerca todo este proceso por el que ha atravesado. Y en realidad es cierto que muchas veces culpamos a los argentinos porque cuando un país ha hecho default de su deuda 9 veces en su historia, algo malo hay ahí, ¿no? Pero sin embargo, esta vez creo que fue bastante mala suerte porque el gobierno estaba tomando las medidas correctas, bastante sorprendente al ser un gobierno peronista, estaba tomando las medidas fiscales correctas, estaba encaminándose a una negociación relativamente exitosa de su deuda externa y todo el COVID lo lanzó por la borda, ¿no? Entonces, obviamente, Argentina es de los peores casos que hay en América Latina porque esa creación de espacio fiscal de la que yo hablaba casi que no tiene la capacidad, porque está endeudada hasta, digamos, hasta los topes con el Fondo Monetario, tiene acceso a Banco Mundial, BIDI, pero digamos, ya también lo había utilizado mucho porque no tenía acceso a los mercados internacionales y básicamente la única opción que tiene ahora es emitir más dinero, digamos, echándole gasolina a una inflación que ya era del 50% anual. Entonces, es de los países que se encuentra en situación más complicada y yo creo que la única opción que va a tener que hacer una muy cuidadosa redistribución de las cosas en las que gasta y tratar de parar todo lo que sea no esencial y usar esos recursos para poder apoyar a las poblaciones y a las empresas. A modo de brainstorming. Pregunta Alba, a propósito de un artículo que aparecía en la revista Atlantic sobre la excepcionalidad venezolana, ¿qué perspectivas tiene este país y el Oh, impacto en la región de la perdón, COVID-19? la anterior no era la más difícil, esta es la más difícil. Solo se va aumentando. Eh, sí, Yo como, no volvería a decir, esto es una pregunta muy complicada porque estás incentivando a nuestros oyentes a hacerte preguntas que requieren una tesis doctoral. O sea, ellos quieren, dicen, esto es como quién quiere ser millonario, en algún momento tiene que fallar a la pregunta, ¿no? Eh, Bueno, digamos, el caso de Venezuela, guardando un poco las distancias, se parece al caso argentino, en el sentido de que no tiene ningún acceso a financiamiento externo, pero con el agravante de que 90% de sus exportaciones provienen del petróleo, ¿no? Eh, y además, era un país que producía 2 millones de barriles diarios y hoy produce menos de 600.000 barriles diarios. Los vendía a un precio relativamente razonable, hoy los vende a un precio muy bajo y además comprometió gran parte de su producción futura con China. Si sus opciones son básicamente nulas y además está en el medio, cosa que no pasa en Argentina, de una tremenda crisis política en donde la oposición y el gobierno no se ponen de acuerdo para poder llegar a una solución al menos durante la emergencia. Entonces, digamos, lo lamento mucho porque soy venezolano y me duele mucho mi país, pero creo que va a ser de los países que va a pasar la peor en esta etapa. pregunta Lázaro Oyer, ¿cómo consideras que afectará a Estados Unidos esta crisis? ¿Puede que sea el momento de la historia reciente donde se encuentren más aislados? ¿Ese aislamiento puede hacer que la recuperación sea más lenta que en otras regiones más interconectadas del mundo? Bueno, yo creo que el tema de Estados Unidos ya venía mal antes de la pandemia, porque, digamos, con el presidente que tienen y con las medidas que había tomado de proteccionismo y todo el rechazo al multilateralismo, es precisamente la dirección contraria a lo que la pandemia nos dice que debemos hacer, ¿no? A lo mejor, teniendo un poco de esperanza, esto puede ser una campanada de que, digamos, las cosas no se pueden hacer de esa manera y que de repente vale la pena mejor volver a un sistema mucho más participativo y mucho más abierta. Habiendo dicho eso, también hay que reconocer que Estados Unidos es la fuente de innovación, de nuevos negocios del mundo. Yo no creo que eso va a acabar y al final lo anglosajón es pragmático. Así que, digamos, y de hecho es lo que están haciendo en este momento. Lo que están haciendo en este momento es, sin haber controlado la pandemia, abriendo la economía, ¿no? Nosotros, como dije anteriormente, los epidemiólogos que abundamos por el mundo, no sabemos cuál va a ser el impacto de salud de eso,
pero lo que sí tenemos claro es que van a tratar de acelerar su recuperación económica, ¿no? 30 millones de personas en el paro es un número bastante gordo, ¿no? Y yo creo que, digamos, mi impresión es que van a darle prioridad a lo económico que a lo sanitario, y eso puede salir bien o salir mal. Mi impresión es que puede que salga mejor de lo que mucha gente piensa. Bueno, aunque hay alguna otra pregunta en relación con cooperación internacional que te pregunta Magdalena Álvarez sobre cuál va a ser el rol, dado que hemos dedicado algunas de estas webinars a esta cuestión de manera extensa, le convino a que se acoja a ellas. Si te parece, terminamos con la pregunta de José María Pajón, que dice, ¿podría funcionar mejor la globalización corrigiendo las asimetrías, en particular dando movilidad a la mano de obra, al igual que a las empresas y el capital? Esto viene a propósito de una conversación que han tenido varios de nuestros oyentes sobre qué pasa con los mayores de 55 años en este chat, ¿no? Ahora mismo a propósito de tu intervención y el teletrabajo y demás, ¿no? Bueno, digamos, yo lo veo, la pregunta puede tener varias dimensiones, porque en realidad lo de la movilidad, además, cuando leí lo de la pregunta de la movilidad a la mano de obra, lo primero que pensé fue en la migración, ¿no? Porque bueno, en cierta forma esa es la forma en que el capital humano o la mano de obra se ha estado moviendo en el mundo, en un modelo capitalista que de repente no ha sido el más acorde, porque como hemos visto en países como Estados Unidos, con la migración mexicana, o inclusive en algunos países de Europa con la migración africana, eso causa problemas, pero al mismo tiempo también causa oportunidades, porque a veces esa mano de obra viene calificada o a veces hace ciertos trabajos que otra gente no quiere hacer. Entonces, eso es interesante. Sin embargo, con la explicación de Antonio, viendo un poco cómo nos podemos reinventar los mayores de 50 años en épocas post pandemia, yo creo que una de las cosas que va a ser fundamental en la pospandemia, no solamente para los mayores de 50 años, sino para toda la población general y en las personas que quieran migrar de trabajo, va a ser reinventarse tecnológicamente, ¿no? Esto es una cosa que ya venía antes y muchas veces la discusión era entre los millennials y los boomers, ¿no? Los millennials son aquellos que se las saben todas y se mueven muy rápido y tal, y los boomers éramos aquellos que, digamos, estábamos obsoletos tecnológicamente. Sin embargo, lo que es cierto es que teletrabajando y haciendo una serie de actividades más a nivel intelectual y académico, yo creo que la curva de nivelación y aprendizaje forzosamente se va a tener que mover hacia una mayor convergencia. Y yo creo que las oportunidades que van a surgir post pandemia en toda esta industria online o con carácter tecnológico nos pueden dar oportunidades interesantes. Por ejemplo, les cuento algo que estoy trabajando ahora que tiene mucho que ver con esto. Estoy trabajando en un proyecto en América Latina de ver cómo la virtualización de la educación, que es obligatoria por culpa del distanciamiento social, va a impactar al capital humano que capturan las empresas, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con el diseño de programas de entrenamiento, capacitación para el trabajo, reinventarse, que pueden ser bien interesantes. Y aquí me parece que más allá de verlo nosotros como individuos y desde el punto de vista personal, de cómo nos podemos reinventar para hacer otras cosas, también lo estoy viendo desde el punto de vista de la política pública, porque la política pública podría tener un papel interesante en conseguir esos atajos para poder formar gente virtualmente y que esa gente formada virtualmente pudiera tener un incremento en productividad y de apoyo a la competitividad de las empresas. Bueno, pues con esta apelación optimista y desde luego llena de sugestivas, ¿no? Caminos que se nos abren en esta crisis de la pandemia que estamos asistiendo y que, como decía Churchill, ¿no? Se puede convertir en una, no desaproveches una buena crisis, para crear un montón de oportunidades. Pues quiero terminar agradeciéndote, Germán, tu ponencia, la verdad, llena de reflexiones incitadoras y agudas, ¿no? Sobre el escenario que se nos abre y que a mí por lo menos me ha dejado
un escenario mucho más claro y mucho más esperanzador, en cierta manera, porque aunque hay nubarrones y muy serios en nuestro horizonte, me quiero quedar con esa posible, ¿no? Salida mucho más rápida y con todos esos caminos que has apuntado en relación con la ciencia, la tecnología, las nuevas tecnologías, las oportunidades de la industria, la interconectividad, en fin. En ese sentido, muchísimas gracias por tu intervención. Ya sabes que esta es tu casa. Nos vemos pronto también presencialmente y a todos ustedes, pues agradecerles su asistencia hasta ahora de la Ortega y Gasset. Mañana tendremos aquí a Isabel Baquedano para hablar de patrimonio artístico cultural. Muchísimas gracias, Germán. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, como verás, mi estrategia es clara. Lanzo demasiados temas en poco tiempo y así los obligo a que me vuelvan a invitar y como es mi casa, me siento muy cómodo haciéndolo. Muy Bueno, pronto te tendremos de nuevo con nosotros. Un fuerte abrazo. a ustedes, un placer haber compartido acá. Hasta luego.